Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre tecnología y actualidad tecnológica, un podcast hecho por Edu Herrera de Cables y Teclas. En el episodio de hoy quería hablaros sobre Pocket Cast. Pocket Cast es la aplicación que utilizo desde hace bastantes años para escuchar podcast, porque bueno, me ha convencido por muchos motivos que ahora os voy a contar. Os voy a contar cómo la uso yo y por qué pienso que es la mejor, o por lo menos la mejor para mí. Y seguramente, sinceramente, pienso que la mejor para muchísima gente, aunque no lo sepa todavía. Así, a simple vista, de un primer vistazo, lo que vemos es una interfaz muy cuidado y bastante personalizable. En la primera pantalla veremos todos esos podcasts a los que estamos suscritos. Los podemos ordenar por orden alfabético, por la última vez que hayan publicado. Lo podemos ordenar, no sé, creo que por fecha de última publicación o la fecha simplemente de la que lo hemos añadido nosotros. Pero también se pueden ordenar como nosotros queramos. Si queremos que un episodio salga primero, pues lo cogemos, lo arrastramos a la primera posición y ahí estará, nuestro podcast deseado en la posición que nosotros queramos. Es una cuadrícula, digamos, que se ve bastante guay. Se pueden ampliar o encoger las carátulas de los podcasts o poner en modo lista. Y en todos esos modos nos va a salir o no una insignia que llaman con los episodios que estén sin acabar de ese podcast. Podemos desactivar esta insignia si nos molesta. O podemos poner simplemente el episodio más reciente, donde nos saldrá un punto rojo sin decirnos, sin ningún número ni nada, diciendo que tiene un nuevo episodio ahí. Por supuesto, a nivel de reproducción, pues permite descargar el episodio para escuchar sin necesidad de tener internet, con lo cual, bueno, tú te conectas a una red wifi, te descargas ese día todos los podcasts que tengas así por delante y ya no te vas a tener que gastar de tu tarifa de datos para reproducir. No sé si en 2023 esto tiene algún sentido, pero desde luego hace años lo tenía y se apreciaba un montón. Evidentemente, bueno, si lo quieres reproducir online, lo puedes reproducir por online. En configuración puedes decirle a la aplicación si puede o no descargar mediante tu tarifa de datos, lo cual es bastante útil si tienes una tarifa de datos reducidos. Se pueden aumentar el sonido de las voces. Esto para los podcasts es maravilloso, sobre todo si no son podcasts musicales, porque bueno, realza el sonido de la voz, dejando de lado el sonido que pueda haber detrás o música que pueda haber detrás que a ti no te interesa, digamos que la disminuye y como digo, ensalza esa voz del locutor. Puedes aumentar o disminuir la velocidad de reproducción. Esto es muy típico de los podcasts así un pelín avanzados, que la gente prefiere escucharlos a otra velocidad. Simplemente por ahorrar tiempo. Se ponen en 1,1, en 1,2 o en 1,5. Yo he visto auténticas barbaridades, pero es verdad que aumenta la velocidad y ganas bastante tiempo al final. Al final, yo no sé, bueno, depende de la cabeza de cada uno y de lo concentrado que pueda estar. Esto se puede hacer más o menos. Y luego hay otra opción que en español se llama recortar silencio, que creo que se llama trim en inglés, en la que tú puedes recortar los silencios que deje el locutor. Por ejemplo, no sé, yo soy muy partidario cuando escucho podcast de otra gente de recortar al máximo estos silencios, porque bueno, al final son solo eso, silencios. Si quisieras a lo mejor, no sé, dar un énfasis dramático a lo que estás contando, perfecto. O bueno, quizá en una ficción sonora o algo así, entiendo que pueda resultar molesto quitar estos silencios, pero bueno, si quieres simplemente avanzar o tal, yo creo que es una opción bastante guay. Puedes saltar las intros y outros. ¿Qué significa esto? Pongamos que un podcast tiene una melodía de inicio que dura siempre 20 segundos. Y a ti, oye, pues la primera vez y la segunda a lo mejor te hizo gracia escucharlo, pero ya todas las veces que escuchas ese episodio pues no te apetece oírlo. Pues simplemente le dices, oye, este episodio me lo configuras de tal forma que se salte esos primeros 20 segundos, que no quiero escuchar más la intro. Y tan sencillo como eso. Igual, si tienen una despedida que dura bastantes segundos y una canción al final y tal, y siempre es lo mismo, pues
no sé, yo creo que es bastante útil. Yo la uso bastante a menudo. Yo soy un poco que odio un poco esas cosas de poner siempre la misma melodía y tal, o la misma despedida. Y reconozco que en algunos podcasts, por ejemplo Loop Infinito, que el bueno de Javier Lacorte siempre comienza y despide los episodios de la misma forma, pues mira, estupendo, pero yo me lo voy a saltar. Lo siento, Javi, pero esto es así. ¿Qué más opciones? Bueno, decir también que todas estas opciones se pueden personalizar tanto por podcast como por listas. Y esto es de lo siguiente que quería hablaros. Listas o filtros de podcast, que es una de las opciones más interesantes de este Pocket Cast. Digamos que por defecto te ofrece meter podcast en un filtro que llama Top, o simplemente los que tengas descargados en tu dispositivo, o los que tengas en progreso, o los nuevos podcasts que hayan salido. Digamos que los filtra por rangos diferentes. Digamos, si tú consideras que es un podcast top, pues entrará en esa lista. O si lo has descargado, pues evidentemente se lo da a la lista de descargados, o si los tienes en progreso, etcétera. Y también hay una lista, por supuesto, de escuchar todo. No sé si esta lista sigue apareciendo por defecto, porque yo, como digo, tengo la aplicación desde hace bastantes años, pero supongo que será fácil sacarla. Y esta es la otra opción. Tú puedes hacer tus propias listas, tus propios filtros, por temática, o filtros inteligentes, digamos, oye, cada episodio que dure menos de 20 minutos me lo vas a poner en esta lista. Y así yo sé que todos los episodios que voy a escuchar van a ser cortos. O al revés, los episodios que duren más de una hora o X tiempo, pues oye, me los pones en esta otra. No sé, digamos que son muy personalizables. Yo los tengo separados os diré, los podcast top, digamos, los tengo en un filtro. Perdona que diga listas, pero es que antes me da la impresión de que se llamaba listas, o yo siempre lo he llamado listas, pero los llama filtros la aplicación. Tengo separados los podcasts que hablan de música, los podcasts que hablan de tecnología, los de comedia. Luego me hice un par de filtros, uno para los podcasts largos, otro para los podcasts cortos, y luego tengo un filtro de otros que no me encajan en ninguna de estas categorías. Y lo que hago es entrar en uno de esos filtros y darle a reproducir todo. Y sé que todos los podcasts que voy a reproducir van a estar en esa categoría. Y esto me da la vida, la verdad. Soy una persona que no le gusta mirar el móvil cada 2x3, y el que vayas reproduciendo los podcasts sin que yo intervenga, a mí me da la vida. Me da la vida de verdad. ¿Qué más? Bueno, por supuesto podemos acceder a una variedad de podcasts increíbles, los podemos añadir por URL si no queremos hacer la búsqueda aquí, o si no nos aparece en esta búsqueda, los podemos añadir de esta forma. También tienen sus podcasts por categorías, que os gustará saber que vuestro podcast de tecnología favorito aparece, os diré el puesto. Perdonad que estaba contando porque no te aparecen los números. Aparece en el puesto número 38. Toda una pasada, y todo gracias a vosotros, de verdad. No tengo palabras para agradecer todo lo contento que estoy con que le estéis dando tanta visibilidad a este podcast. ¿Qué más os cuento de Pocket Cast? Bueno, deciros que es multiplataforma, que se puede descargar tanto en iOS como en Android, que funciona a las mil maravillas con Android Wear, con Chromecast, con Android Auto, también por supuesto con los Google Home, pero también con Apple Watch. Desde el Apple Watch puedes acceder a bastantes de las opciones de Pocket Cast. Y me diréis, oye, ¿y por qué no usas otro reproductor? ¿Por qué Pocket Cast? ¿Por qué no Spotify, por ejemplo, que es una de las plataformas de podcast más usadas de los últimos 2 años, yo diría? Pues sinceramente, Spotify se entiende mejor que nadie con Chromecast, es verdad, y con los Google Home, que es el sistema de sonido que utilizo en casa, pero no puedo hacer listas. Tampoco reproduce el siguiente episodio no escuchado de una forma muy intuitiva, digamos, muy fácil. Hay que andar haciendo triquiñuelas, y no me parece algo propio de una aplicación como Spotify, lo siento, pero así es. Y por supuesto yo creo que lo fácil es poder escuchar lo que tú quieras de forma continua sin tener que involucrarte mucho con el móvil y andar haciendo búsquedas. A mí me gusta que los episodios avancen sin que yo tenga que volver a buscar el teléfono. ¿Por qué no Apple Podcast? Apple Podcast ha sido una de las pioneras en cuanto al podcasting, ha avanzado mucho, su interfaz es muy bonita,
pero me sigue pareciendo muy escasa en cuanto a opciones. Me pasa algo parecido como con Spotify, pero además es que encima no va bien con Chromecast y Google Home, no se entiende, entonces no, para mí no funciona. Y por otro lado el tema de las listas, por supuesto, de los filtros, y dale con, con decir listas, disculpad. Overcast, si me estás escuchando desde Overcast, enhorabuena. Creo que es una de las mejores aplicaciones para reproducir podcast. Tiene un mogollón de opciones. Todas estas que os he dicho que tiene Pocket Cast las tiene Overcast. Pero a mí lo que me tiraba para atrás es que no tenía opción de enviar a Chromecast. Y me pareció además demasiado avanzado para mí. Fíjate lo que te digo. Tenía demasiadas opciones para mi gusto y no terminé de entenderlo muy bien. También debido a que la interfaz no es tan amigable como el de Pocket Cast. Reconozco que llevo muchos años usando Pocket Cast y me he ido adaptando a los cambios que ha habiendo en la aplicación. Entonces, evidentemente me vais a decir, oye, pues para mí me parece menos intuitiva Pocket Cast. Pues puede ser que a ti te lo parezca. A mí me parece que para el usuario nuevo de podcast tiene todo lo que necesita. Todo menos lo que os voy a decir a continuación. No tiene, por supuesto, los podcasts exclusivos de Spotify, de Podimo, de iVoox. Es verdad que no los tiene. Si hay un podcast que necesitas escuchar en una plataforma en concreto, vas a tener que ir allí a escucharlo, por algo son exclusivos. Evidentemente, y de hecho es verdad que también uso Spotify para algunos exclusivos, pues escucho de forma semanal o 2+1 de Daimiel y Drafteados, me encanta, y son exclusivos de Spotify. También El sentido de la birra en Podimo, bueno, pues ahí están, son exclusivos de sus plataformas y nos vamos a tener que fastidiar si los queremos escuchar ahí. Luego, otra cosa que pasa de forma negativa en este Pocket Cast es que cuando envío a Chromecast o a alguno de los Google Home que tengo en casa, al finalizar el capítulo, digamos que no avanza al siguiente. Esto solo pasa en iOS, en Android no pasa, pero es un error por lo visto con la aplicación y con la comunicación que hay entre el iPhone, la aplicación y el Chromecast. Esto es verdad que en Spotify no pasa, va a las mil maravillas y es porque Google Home se entiende muy bien. También, por supuesto, con Google Podcast, pero es una opción es una alternativa que tiene más o menos las mismas opciones que Apple Podcast. A mí no me termina de encantar, la verdad. ¿Y vosotros? ¿Qué aplicación usáis para escuchar podcast? Por lo que me dice Acast, os voy a decir, supongo que estaréis escuchándome seguramente desde, a ver si lo adivino, desde Apple Podcast. Una de las estadísticas bastante guays de la plataforma en la que lo subo este podcast, que se llama Acast, es que me dicen qué plataforma lo estáis escuchando y es bastante guay saber un poco estas métricas. Sé que la inmensa mayoría de los que escuchan este podcast utilizan Apple Podcast. Creo que es muy muy popular en el sector de la tecnología. No sé si me equivoco, pero creo que así es. Supongo que el sector de la tecnología, que sois los que me escucháis, los oyentes que os gusta la tecnología, usáis iPhone, usáis Apple Podcast desde hace tiempo y es la plataforma en la que estáis cómodos y que os ofrece todo lo que necesitáis. Y oye, que me alegro muchísimo por ellos, por vosotros y me parece sin duda una de las mejores opciones. De hecho, tiene el interfaz más bonito de todos. A mí es el que más me gusta, pero como digo, se entiende un poco peor con lo que yo necesito. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Prometí hablaros de Pocket Cast en este episodio y bueno, así ha sido. Tenía que hablar de sus virtudes. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por cierto, me encantaría que se lo comentaseis a otra gente, que difundáis la palabra. Y si os acordáis de, oye, pues yo creo que a Menganito le gustaría este podcast o que le gusta la tecnología y tal, yo creo que es un buen regalo para todos el que difundáis la palabra del cajón de cables, porque así a mí me ayudáis un montón y me hacéis súper feliz. Y si me dejáis una valoración en Apple Podcast y tal, con esas 5 estrellas y diciendo qué os parece, me encantaría, me haríais súper súper feliz. Y muchas gracias por escuchar hasta aquí. Recordaros que tenemos otro podcast que se llama Cables y Teclas y que si os gusta la música, hablamos con gente del entorno, con grupos, artistas, gente de medios. Es un podcast en el que nos lo pasamos muy bien haciendo esas entrevistas y además analizamos discos
de una forma muy guay, con David Sancho al mando, donde nos analiza una vez al mes, analiza un disco. Y bueno, si te gusta la música, creo que te va a encantar, así que pásate por allí, que está en todas las plataformas, también en Apple Podcast, y nos puedes escuchar. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, nos oímos la próxima semana. Hasta otra.